Vladimir Werning es vicepresidente del Banco Central. A ver si ya lo tenemos aquí. Acá está. Vladimir, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias, buen día a todos. Quisiera agradecerles a los organizadores del IAEF por la invitación de ser parte de un encuentro muy nutrido, tanto por la relevancia de la agenda de los temas seleccionados y también por los expositores y la experiencia que traen para compartir con nosotros. También les quiero agradecer a los presentes por la atención hoy y por el esfuerzo que nos demanda navegar, tanto ustedes como nosotros, en el gobierno, día a día, una nueva transición en Argentina. Esto es un recorrido que empieza en la segunda mitad del 2023, en la cual observamos todos con impotencia cómo se consumía la mecha de una nueva bomba hiperinflacionaria. A la Argentina de la primera mitad del 2024, ahora nos encontramos proponiéndonos recuperar la estabilidad y la previsibilidad para dar lugar a aspiraciones compartidas de prosperidad y sostenibilidad. En el breve tiempo que tengo, espero poder transmitirles la visión del directorio del Banco Central sobre el programa de estabilización en curso. Esta es la segunda vez que participo en el Congreso del IAEF y la primera que lo hago desde un lugar de la función pública. En mi anterior participación, allá por el 2012, compartí un panel con el entonces expresidente del Banco Central, Mario Blecher, para hablar sobre los riesgos y oportunidades que presentaba la coyuntura internacional. Curiosamente, fue Mario quien el 13 de marzo del 2002, luego de la salida del 1-1 de la convertibilidad, tuvo que enfrentar y timonear la crisis desde el Banco Central. Entre sus desafíos estaba establecer una tasa de referencia para el peso, ya que en ese momento, a diferencia de hoy, el Tesoro no podía proveerla debido a la falta de pago de deuda, al default de la deuda pública. Para ese fin, Mario creó un instrumento, las LEBACs. En su debut cotizaban a una tasa de alrededor de 140%, niveles no muy distintos de las tasas de interés de las LELIQ que predominaban a fines del 2023. Como a fines del 2023, en el 2002, el paisaje monetario cambiario era uno de tierra arrasada. Existía un cepo cambiario, corralito bancario, se habían especificado forzosamente depósitos y préstamos del sistema bancario, a pesar de lo cual se desarrollaba una corrida bancaria. Las provincias emitían cuasimonedas. Y si no recuerdo mal, los pronósticos más escuchados en el mercado porteño indicaban que el país se encaminaba a un tipo de cambio de 18 pesos por dólar. Hoy, con la tranquilidad de una mirada histórica, entendemos que ese pronóstico se basaba en extrapolar todo lo que podía salir mal. Pero todo lo que podía salir mal no terminó saliendo mal, y algo de lo que podía salir bien terminó saliendo bien. Y de esta manera el tipo de cambio finalizó el año en 2,9 pesos por dólar, con inflación en torno del 40%, quedaba bastante lejos de la hiperinflación pronosticada hacia principios de año, y un pass-through de la devaluación a la inflación sorprendentemente bajo. Entre el principio y el fin de ese gobierno, el presidente Duhalde y el ministro Lavagna le pusieron un ancla fundamental al programa de estabilización. A través de un importante ajuste fiscal, la convergencia de la inflación, que parecía un deseo inalcanzable, no tardó en consolidarse en torno al 3% anual a fines del 2003. Lamentablemente, con el correr de los años, lo que nació bajo la gestión de Mario como un instrumento monetario para establecer una tasa de interés de referencia previamente ausente se transformó en un activo financiero de corto plazo para el público general. De esta manera, las LEBAC pasaron de 2.000 millones de dólares en 2002 a 28.300 millones de dólares en 2015 bajo un cepo y a 63.000 millones en el 2018 sin controles de cambiarios, cuando se les cambió el nombre a LELIQ. Este manejo produjo una desintermediación bancaria inusual y no deseada para una economía que debería recorrer el camino de la estabilización primero y la remonetización después.
Más recientemente, a fin del 2023, la actual gestión del Banco Central heredó un balance con reservas internacionales netas negativas por menos 11.500 millones de dólares y con pasivos remunerados en pesos por la LELIQs y PASES que superaban los 64.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Previo al cambio de gestión, estos pasivos remunerados del Banco Central pagaban una tasa de 133%, muy similar a las LEVAC en marzo del 2002, elevando el déficit cuasi fiscal a un nivel cercano al 10% del PBI. Ante esta calamidad financiera, el debate entre macroeconomistas se dividía en dos grupos que proponían soluciones alternativas. La primera propuesta consistía en aplicar un plan Bonex, como 1989, con la desesperación de patear el problema a 10 años, es decir, romper nuevamente los contratos vigentes a través de un canje forzoso de activos, una fuga hacia el pasado. La segunda propuesta consistía en subir la tasa de interés, con la ilusión de sostener la demanda de dinero, aunque sea de manera artificial, sin crecimiento económico y razones para que ella crezca. Es decir, continuar haciendo lo que se había hecho durante todo el 2023 a la espera de un resultado distinto, una fuga hacia un futuro incierto. Solo en ese contexto es que en el cual se considera un plan Bonex, es que la idea de elevar las tasas de interés pueden ser consideradas por muchos como una apuesta racional. Ese movimiento sería compatible, por cierto, con la mecánica de un régimen de metas de inflación. Pero resulta que Argentina no tenía ese régimen, ni la credibilidad para instalarlo. Y apelando al sentido común estaba claro que con tan solo mantener la tasa en 133% vigente, una tasa que escondía una tasa efectiva anual de más de 260%, implicaría multiplicar por 9 la base monetaria. De haberse aplicado esas soluciones, es probable que se habría conducido a la quiebra del sistema bancario, mientras la expectativa inflacionaria continuaba siendo alimentada por la creación endógena de dinero basado en un carry trade doméstico. Por eso, confiando en el compromiso por parte del Poder Ejecutivo, en la política de déficit cero y en la enorme capacidad de diseño y ejecución de la misma por parte del Ministerio de Economía en condiciones políticas adversas, el directorio del Banco Central eligió iniciar otro camino, más promisorio, en el cual, primero, se despejaron los temores de un plan Bonex, se eliminaron las LELIQ para unificar la señal de tasa política monetaria, se inició una senda prudente de recortes de tasas de interés del Banco Central sobre PASES, consistente con los fundamentos macro proyectados, y se dejó de financiar el Tesoro en términos netos desde el Banco Central. Esas medidas iniciales frenaron la hiperinflación y se complementaron con medidas necesarias que buscaban evitar el default inminente del Tesoro e iniciar un proceso de corrección de precios relativos, incluyendo el tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos. El primero se inició con un sinceramiento de tipo de cambio que inmediatamente sirvió para iniciar una recuperación sostenida y necesaria de reservas internacionales y se consolidó con una negociación que permitió rescatar el programa caído con el Fondo Monetario y sus desembolsos correspondientes. Aunque estas medidas de emergencia concentraron la atención, se complementaron con muchas más medidas necesarias para iniciar la transformación de un sistema bancario. El mismo era necesario sacarlo de un rol de socio obligado del Estado en la monetización y esterilización de déficits fiscales y devolverle el rol sano de orientar su crédito al desarrollo del sector privado. A estos fines se vienen trabajando en el Banco Central en paralelo con la Comisión Nacional de Valores a nivel regulatorio. Se reinstaló la libre competencia de tasas de interés entre entidades, se cerró el acceso a la ventana de pases del Banco Central a entidades no bancarias, se redujeron los esquemas de franquicias que convertían la política prudencial de encajes para los depósitos en una fuente de subsidios no presupuestados. Se reformó el esquema de incentivos para promover verdaderamente el crédito a las pymes. Se avanzó en la postergación e integración del sistema bancario tradicional con los sistemas de pagos digitales no bancarios. Y por fin, este mes, empezaron a distribuirse billetes de mayor denominación encargados a principio del año al exterior, porque la Casa de Moneda se encontraba endeudada e incapacitada para cumplir su rol. El resultado de estas decisiones está a la vista. La inflación mayorista de abril está en torno de 3,4%, la expectativa privada de inflación minorista para mayo ha bajado al entorno de 4 a 5%,
y las mediciones de alta frecuencia de inflación de la canasta de alimentos que miden muchas consultoras corre a un ritmo aún menor. Cabe recordar que la expectativa del mercado en diciembre, preveía que a mayo de este año se iban a acumular alrededor de 48 puntos de inflación por encima de lo que el equilibrio macroeconómico finalmente convalidó. Estos resultados no se explican por la virtud aislada de un instrumento de política económica, sino por la consistencia interna de los pilares macroeconómicos que, tomados en conjunto, definen un equilibrio general macroeconómico desde diciembre. Primero y primordialmente el ancla fiscal liberó a la política monetaria de la llamada dominancia fiscal. Adicionalmente, la política fiscal opera hoy como un ancla para la absorción interna, contribuyendo a la convergencia simultánea del equilibrio externo y del equilibrio interno. Segundo, la política cambiaria ha sido utilizada tanto como una palanca del cambio de precios relativos que asegura la recuperación de reservas internacionales, como un ancla nominal que ha contribuido a la baja de la inflación en un país en el cual el dólar se ha convertido en una unidad de cuenta. El establecimiento de ambas anclas, la fiscal y la cambiaria, ha sido fundamental para dotar de flexibilidad a la política monetaria y está íntimamente relacionado a la capacidad actual del Banco Central para haber bajado las tasas de interés hasta niveles consistentes con los fundamentos económicos. La consistencia de este equilibrio general se termina de apreciar cuando se toma conciencia de que permitió recorrer una senda de reducción de tasas a pesar de varias espadas de Damocles que representaban las fuentes de inestabilidad contingente particulares a la crisis actual. Lo primero, los puts y bits, fuentes contingentes de emisión de pesos originados en la dominancia bancaria de la política monetaria que representa esta herencia, y la deuda con importadores, fuentes contingentes de pérdida de reservas internacionales originadas en compromisos asumidos por deudas de importadores durante los últimos años, incluyendo abultadas deudas bilaterales de corto plazo en formas de swaps activados. Frente a estos desafíos, el Banco Central nuevamente eligió eludir las soluciones disruptivas, optó por propuestas realistas y voluntarias. La falta de dólares para pagar deudas de importadores se administró por medio de la venta a precio de mercado de swaps de monedas, los llamados bopreales, donde el Banco Central recibe pesos y se compromete a entregar a futuro los dólares que debió haber entregado en el 2023. Esta herramienta le devolvió previsibilidad a los pagos y financiamiento externo y así alivió la cadena productiva y los pagos internos. A su vez, los contactos con las autoridades chinas han sido iniciadas a alto nivel, permitiendo a los equipos económicos que trabajen en resolver la incertidumbre. A su vez, los limitantes al control de la programación monetaria están siendo reducidos también a paso firme. Es el resultado de la reducción de los puts en las emisiones de títulos del Tesoro a la par de su reemplazo por puts americanos en títulos elegibles. El compromiso del Banco Central de velar por la transparencia de los mercados, reforzando su poder de supervisión normativa para asegurar buenas prácticas en los mercados locales, también es parte del proceso. La semana pasada también se eliminaron definitivamente los bits a precios fijos sobre títulos del Tesoro. Hacia adelante, el Banco Central tendrá manos libres para intervenir en el mercado secundario de tasas con el fin de asegurar la liquidez al sistema, pero ya sin seguir condicionado, sea en tiempo o en montos, por precios preestablecidos. En pos de seguir recuperando estas herramientas de política monetaria y la credibilidad en su buen uso, el Banco Central sinceró la evaluación de las letras intransferibles y adelantos transitorios al Gobierno Nacional. Desde el 31 de diciembre de 2023 pasó a emplear el criterio dispuesto por normas contables profesionales argentinas vigentes. Esta adecuación constituyó el primer paso en dirección a presentar los estados contables en base a normas internacionales de información financiera, tal cual se aplica a las entidades financieras en Argentina. Normas que el propio regulador exigía a sus regulados, pero que durante años eligió no cumplirlos, ya que hacerlo le quitaría una avenida de transferencia de moneda a papel al Tesoro. Esta adecuación en materia de evaluación contable significó reconocimiento de una pérdida de 44.000 millones. Y transparentar esta pérdida, a su vez, elimina la posibilidad de recurrir en el futuro a transferencias de utilidades contables como mecanismo alternativo de financiamiento monetario al Tesoro. Cuando el directorio del Banco Central inició la actual gestión, se enfrentaba a un trimestre donde la estacionalidad, tanto por el lado de la demanda de pesos como la de la oferta de dólares, tendía a la baja.
Ese periodo desafiante ha sido superado con resultados alentadores por el lado de la caída visible de la inflación, el aumento sistemático de reservas y la recuperación de credibilidad en el uso de herramientas de política económica, evidenciado en la convergencia de los precios de los activos en los mercados monetarios cambiarios a lo previsto en el programa económico. El recorrido por delante es largo, pero los resultados iniciales son alentadores. Y la misma convicción y pragmatismo que sirvieron para navegar los momentos más tensos de la transición seguirán guiando las decisiones de política económica hacia adelante. El recorrido se inició en una economía donde para muchos sobrevivir requería anticipar todo lo que podía salir mal. El cambio en el balance de riesgos, desde entonces, requiere que el diagnóstico gire, reconociendo el espacio que se ha abierto para anticipar también lo que puede salir bien. Con esa mirada, es alentador tomar nota de dos activos que hoy tiene Argentina, activos estructurales. Uno es la perspectiva del sector energético, que cambió las proyecciones de balanza de pagos. Generalmente se espera que las decisiones macroeconómicas derramen sus beneficios a la microeconomía. En los próximos años veremos cómo el sector energético, en la provisión de dólares y sostenimiento de la balanza de pagos, apoya y beneficia a la macroeconomía. También vemos balances de las empresas privadas que son la contracara del balance del sector público. Empresas sólidas, empresas con buen management y con bajo apalancamiento, que con precios relativos correctos, alineados con fundamentals y tasas de interés sostenibles, pueden hacer uso de sus oportunidades de inversión. Desde el Banco Central nosotros continuaremos trabajando con paciencia, con prudencia, hacia una normalización del régimen monetario, cambiario y bancario, de manera de no poner a riesgo los logros obtenidos con mucho sacrificio por todos, sino a fin de consolidarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir. Un lujo tenerte esta mañana.